A partir de la próxima semana, todos los niños, todos los papás, presta atención por favor, a partir de la próxima semana, todos los papás que tienen niños en edades escolares, en lugar de venir aquí directamente al santuario, van a ir a registrar a sus hijos para que vamos a empezar un servicio formal para los niños. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Entonces, cuando usted venga aquí, ya va a venir usted sin la responsabilidad de sus hijos, dispuesto solamente a alabar, a adorar al Señor y a verse beneficiado por el silencio que le puede provocar estar con sus hijos en otro lugar y usted aquí. Hemos trabajado, se sigue trabajando arduamente para que el Ministerio de Niños pueda tener éxito en todo lo que se hace. Otro anuncio que quiero hacer es, a partir de la semana, ¿cuántos de ustedes están interesados en ser miembros de Grace en Español? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes están interesados en la membresía? Tenemos 1, 2, tenemos 3, tenemos 4, 5. Ok, a ustedes que están interesados, agarre su teléfono por favor y váyase al app de Church Center. Si usted no tiene su teléfono y quiere las instrucciones posteriormente, me avisa. En Church Center usted va a encontrar un lugar que se llama Next Steps o próximos pasos. Yo quiero que usted le haga clic ahí y que se registre para las clases que comienzan este próximo domingo a las 12:30 de la tarde. La razón por la que lo ponemos a las 12:30 es porque tenemos todavía espacio en el Ministerio de Niños para que sus niños vengan con usted y usted de una vez se quede para el servicio de las 12:30. Va a ser unos domingos un poquito largos para usted, pero es algo en lo cual usted debe de invertir su tiempo. Si usted desea servir en esta iglesia, si usted desea tener ministerio en esta iglesia, si usted desea recibir credenciales eventualmente como un pastor o un ministro de esta iglesia, esos son pasos importantes que hay que dar. El siguiente anuncio que tengo para ustedes es relacionado a nuestra oración los días sábados. Quiero invitarlos de una manera muy especial. Quiero pedirle que usted haga planes para estar en la oración. Comenzamos siempre a las 9 de la mañana y terminamos a las 10:30. Ahora, no es mi responsabilidad que si usted se queda hasta la 1 o 2 de la tarde, ya es decisión suya, ¿verdad? Pero para nosotros la reunión comienza a las 9 y termina a las 10:30. Si se quiere quedar para platicar, para hacer una carnita asada y lo que sea, mi casa es su casa y estamos abiertos a todo eso. Pero para que usted que tiene una vida más estructurada, quiero que sepa que la reunión dura de las 9 de la mañana a las 10:30 de la mañana todos los sábados. Ahorita hemos estado estudiando sobre modelos de oración y a mí me encanta mucho todo lo que está pasando. A propósito de todo lo que está pasando, ¿cuántos de ustedes creen que Dios realmente tiene poder? Pero dígalo con ganas. Ok. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que hace más o menos un mes trajimos a Migdi? La trajimos aquí al frente porque ella está padeciendo de cáncer. Todavía no se lleven a los niños, espérenme un momentito por favor. Le decía, es una señora que ha estado diagnosticada con cáncer y nosotros estuvimos orando por ella, la trajimos aquí enfrente y guess what? El Señor la sanó. Gloria a Dios. El Señor sanó su cáncer. La hermana está recuperándose muy bien y yo sigo creyendo en el nombre de Jesús que esa mujer va a ser un testimonio, ya es un testimonio para la gloria del Señor. Así que cuando usted ora por alguien, créale a Dios por un milagro, créale a Dios por las cosas que Él puede hacer. También recientemente una hermana que está embarazada aquí en nuestra iglesia
tuvo conatos de aborto. Y el marido dice: no, esto no puede pasar. Levanta sus manos, se pone a adorar al Señor y adivinen qué, el Señor la sanó. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, son reportes de oración que es necesario darle a usted para que usted participe más de la vida congregacional y que usted pueda ver que tenemos a un Dios que está haciendo cosas extraordinarias en medio de nosotros. Y el último anuncio es el anuncio relacionado a nuestros grupos fraternos. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde tenemos grupo fraterno en mi casa y en casa de Lester. Todos ustedes están invitados. Solo tomen en cuenta esto: si usted tiene pareja, o sea, está casado y quiere aprender sobre matrimonio, sobre vida familiar, entonces el grupo en la casa de Lester es el lugar para usted. Si usted todavía no está empatado, dicen allá en mi pueblo, está soltero o quiere ir a un lugar más con la familia, venga a mi casa. Tenemos espacio todavía para usted ahí. Son los miércoles a las 6:30 de la tarde. La rutina es esta: empezamos comiendo a las 6:30 de la tarde y a las 7:15 comenzamos el estudio de la palabra y la oración. Y comenzamos comiendo porque eso le facilita a usted, que viene del trabajo, llegar directamente a una reunión en donde le están esperando con una comida semiformal, ¿verdad? Siempre abunda la comida en mi casa, gloria a Dios por eso. Y estoy seguro que en la casa de Lester de igual manera es. Ahora sí, los niños pueden salir a su clase, por favor, y los adultos se quedan conmigo aquí en esta tarde. Hoy vamos a empezar una serie que le hemos puesto por nombre El Más Grande. El Más Grande. Y usted puede preguntarse: ¿qué cosa es más grande? ¿Qué cosa es tan grande? ¿Habrá alguien que es así tan grande? Yo quiero decirles: sí hay alguien que es más grande que cualquier cosa, y ese es Jesús. Aló. El nombre sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, es algo que usted y yo vamos a estar explorando a lo largo del estudio del libro de Hebreos en las próximas semanas. Mientras nos sumergimos en este libro de Hebreos, vamos a estar encontrándonos con cosas que son relevantes a nuestra vida diaria, pero también nos vamos a estar encontrando con una carta. No es un libro nada más, es una carta que no sabemos con precisión quién la escribió, pero sí sabemos quiénes son los destinatarios. Sí sabemos que el libro de los Hebreos fue escrito a la iglesia que estaba levantándose dentro de los judíos. Yo quiero que usted entienda esto de una manera, un poquito de background, un poquito de perspectiva de por qué por qué el autor del libro de Hebreos comienza esta carta de la forma que la comienza. El contexto histórico básicamente era que después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, la iglesia se quedó pero súper animada. Aquella iglesia que empezaba era todo fiesta, era todo Jesús resucitó, seguimos adelante, este mensaje nadie lo va a parar, lo que va a pasar de aquí en adelante, ustedes van a ver cuántas naciones vamos a conquistar, y el mensaje estaba en su apogeo. Acababa de resucitar Jesucristo y acababa de la iglesia, la gente se estaba convirtiendo, la gente se convertía al evangelio, entre ellos muchos judíos. Pero muy interesante que el templo todavía existía antes de que los romanos lo destruyeran. Entonces todavía habían rituales judíos, todavía habían ceremonias judías que ocurrían en el templo. Lo que yo quiero que usted vea es de que todo ese entusiasmo, toda esa bendición que se miraba, comenzó a disminuir en la vida del pueblo del pueblo hebreo en aquel momento, a causa de la persecución.
Los hebreos comenzaron a ser perseguidos por su fe, por haber creído en Jesús. Entonces hubo gente, usted se puede imaginar, no sé a cuánto les pasó esto, cuando usted se convirtió al Señor, ¿verdad que hubo gente que se opuso a usted? ¿O solo a mí me pasó? Pero cuando uno se convierte al Señor, parece ser que uno gana enemigos también, ¿verdad? Parece ser que alguien dice, ya no vas a poder estar con nosotros en las fiestas, ya no vas a poder hacer esto y lo otro, y la gente comienza a crear cierto rechazo a nosotros. En aquel momento, en aquella época, el rechazo no era basado en parrandas o algo por el estilo, estaba basado en una persecución filosófica, una persecución religiosa, una persecución sistemática, en donde lo que usted sabe que donde está Dios haciendo algo, también está el enemigo de nuestra alma queriendo hacer cosas. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Verdad? No le tenemos miedo porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Estamos convencidos de que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Ahora, yo no le quiero hablar esta tarde solo a las personas, o sea, quiero hablarle esta tarde, mejor dicho, y ser específico, a las personas que se sienten tentadas de desistir de su fe. Esas personas son mi audiencia esta tarde. Aquellas personas que están pasando por aquella tentación de querer desistir de la fe. Déjeme hacer un énfasis en algo. Una cosa es sentirnos tentados a desistir de la fe por causa de persecución, por causa de oposición, y otra cosa es querer huir de la fe por la condición de pecado que esté viviendo hoy. Son dos cosas diferentes. Una cosa es querer desistir de los estatutos, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, porque contradicen mi estilo de vida, porque contradicen la expectativa que Dios tiene de mí. Entonces por eso me siento tentado a dejar la fe. Yo te lo tengo una recomendación. Si hay alguien entre nosotros aquí esta tarde que está en ese momento viviendo en pecado, y que por vivir en pecado piensa que es mejor darle un break al evangelio, darle un break al cristianismo, yo le aconsejo dos cosas nada más: arrepiéntase y viva en santidad. Solo esas dos cosas tiene que hacer. Ahora, los que eventualmente están pasando por las dudas, por los cuestionamientos, por razones auténticas o genuinas, yo quiero decirle algo también a usted que me va a ocupar los próximos minutos. Quiero decirle, no te rindas. Quiero decirle, no se rinda. Quiero decirle, siga adelante. Déjeme ser su fan número uno. Yo quiero verlo a usted tener éxito en su caminar con Cristo Jesús. Yo quiero que usted salga adelante. Ese es el anhelo de mi corazón. Ese es el deseo de mi corazón, que usted no se aleje de las cosas del Señor, que usted siga adelante y que usted continúe su caminar con Cristo Jesús hasta que el Señor lo llame a usted a su presencia. Advierto, si es el pecado el que te tiene desanimado o desanimada, si son tus placeres, si es tu concupiscencia la que te tiene desanimado o desanimada de las cosas del Señor, si no tienes una mente sobria en este momento, si no estás pensando claramente, si no tienes paz, si las relaciones que has cultivado hoy las estás cuestionando por causa del pecado, permíteme decírtelo con todo el amor y el respeto que cada uno de ustedes me merece: arrepentimiento es necesario. ¿Qué es arrepentimiento? Es dejar de hacer lo que nos aleja de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios.
no es tan complicado como aparenta ser. Pero si usted va a seguir a Jesús y lo va a seguir como fanático de Jesús, como una persona comprometida con Jesús, yo quiero decirle a usted, Jesús es el más grande. Y cualquiera que sea las circunstancias de su vida, cualquiera que sea el apetito carnal que lo esté atrayendo a una vida a escondidas, a una vida, una doble vida, créame que es Jesús la respuesta a todo eso. Es Jesús la respuesta a ese caminar en integridad, a ese caminar sobre la línea recta de la manera correcta. Ahorita me recuerdo que tenía que hacer un anuncio y lo tengo que hacer. El próximo sábado, el próximo domingo, tendremos bautizos en agua aquí en la iglesia. Si tú no te has bautizado en las aguas y necesitas hacer ese compromiso con Dios, habla conmigo. Te podemos bautizar el próximo domingo durante el tiempo de la alabanza que vamos a tener aquí en nuestro servicio regular. Pero como quise hablar sobre el bautismo, o mencionarlo también como un anuncio, porque en aquella época el pueblo que seguía a Jesús, aquel pueblo religioso, aquel pueblo judío, ellos practicaban cosas que aparentemente los mantendría en línea con la voluntad de Dios. Ellos iban al templo, ellos se circuncidaban, ellos seguían los rituales, ellos seguían las ceremonias de limpieza o de lavamientos. Ellos hacían todo lo que tenían que hacer para poder cumplir específicamente con aquellos requisitos de la religión o de la fe que profesaban. Quiero decirles que hay personas de igual manera en nuestro contexto hoy que van a la iglesia, que oran, que diezman, pero su corazón está atado con el pecado. Está comprometido con el pecado, no con la santidad. Para poder resolver eso es de una manera, es imperativo, es sumamente importante que nosotros entendamos quién es Jesús entonces. Que necesitamos entender quién es Jesús. Jesús no es un montón de reglas que me prohíben y que son en contra de mis deseos. Ese no es Jesús. Si ese es el Jesús que te han predicado, salte de esa creencia lo antes posible. Jesús no es la manera en la que te vistes y la forma en la que hablas. Jesús es más que eso. Jesús no es lo que caricaturísticamente nos han vendido a un hombre judío muy bien parecido, con una barba y que es tan manso y humilde que hasta lo pone a caminar de una manera toda rara. No, el verdadero Jesús fue un hombre y es un ser que tiene mucha autoridad, Él es la autoridad, Él es la palabra, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y mientras no lo asumamos como lo que Él realmente es, nuestra vida va a estar rodeada de tentaciones, las cuales nos van a vencer. ¿Aló? Entonces la primera cosa que usted debe de entender, juntamente conmigo, no es que le estoy hablando a usted nada más, es que Jesús es la palabra de Dios. Vea Hebreos capítulo 1, versículos 1 a 4. Dios hace mucho, en muchas ocasiones y de muchas maneras Dios habló a nuestros padres por los profetas. Lo que yo quiero que usted y yo leamos al leer los primeros 4 versículos del libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, a quien sustenta su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredero más excelente nombre de ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios llamó o dijo jamás, hijo mío eres tú? Nunca Dios le dijo a un ángel, hijo mío. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Lo que se establece en estos primeros versículos de la Escritura es el hecho de que Dios sigue hablando hoy. Que Dios sigue hablando. Si no puedes oír al Dios que te corrige tus malas acciones, por favor préstale más atención. Si no puedes oír al Dios que te está dando dirección, que te está diciendo dónde te quiere, para qué te quiere, préstale atención, porque Jesús sigue hablando, Dios sigue hablando el día de hoy. Muchas personas piensan, bueno, Dios solo habló por los profetas y dejó de hablar. No, Dios habla hoy. Yo me recuerdo que cuando yo estaba recién convertido, yo iba por las montañas de Guatemala entre un departamento del Quiché. Me recuerdo muy bien haber ido manejando una motocicleta grande, por cierto, para mi altura, pero me encantaba el desafío, y yo estaba trabajando en una fundación que se dedicaba a la ayuda del pueblo indígena. Se estaba evangelizando mientras estaba reconstruyendo aquella zona que había sido averiada por las luchas entre guerrilla y el ejército. Pero yo me recuerdo que acababa de oír a alguien decir que Dios hablaba. Yo me paré en la montaña y le dije al Señor, Señor, habla conmigo. Dime, háblame, yo quiero oír tu voz. Hasta hoy día, eso ya hace 40 años, yo nunca oí a Dios audiblemente. Nunca oí que dijera, hey, Moreno, I'm here. Nunca oí su voz audible. Pero he oído la voz de Dios suficientemente clara a través de este libro. ¿Aló? Cuando nosotros entendemos que Jesús es la palabra de Dios, abra Juan capítulo 1, el Evangelio de San Juan capítulo 1, y usted se va a dar cuenta allí que ¿quién es Jesús? Capítulo 1, versículo 1 en adelante dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Regrese a Hebreos capítulo 1, por favor, en donde lo dejé hace unos minutitos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiero decirle, este fin de semana pasado fue un fin de semana muy largo para nosotros aquí en la iglesia. Tuvimos en total 8 servicios. Yo llegué después del servicio en español, llegué a la casa así, mire, medio zombie, ¿verdad? Y llegué así, ok, y dije, ya terminó esto, y me senté, exhausto, cansado. No son las mismas razones por las que Jesús se sentó. Jesús se sentó
porque Él completó su labor, la labor por la cual el Padre lo había enviado. Oh, si usted fuera pentecostal diría gloria a Dios. Pero lo que pasa es que ustedes simulan muy bien. Yo me recuerdo que el domingo pasado yo estaba tan cansado que les digo, todavía sí hicimos una pequeña fiesta en mi casa y nos divertimos, estuvimos contentos, pero cuando terminó la fiesta yo estaba más cansado. Y me senté. Y le digo, me senté, según yo, a ver mi partido de soccer. Solo se oía un bendito bien dormido la criatura, cansado. No es que Jesús se sentó porque estuviese cansado. Jesús se sentó porque Él completó su obra en la cruz del Calvario. Porque Él completó lo que se le había dicho que hiciera cuando Él fue muerto y fue crucificado y resucitó. I'm sorry. Entonces, yo quiero que usted acepte que en estos días Dios sigue hablando. Que Dios sigue hablando, pero que ahora habla a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra de Dios. Todo lo que está escrito aquí es Jesús. Todo lo que está escrito en este libro, al principio, los profetas anunciaron, previeron al Mesías, a Jesús. Todo el Nuevo Testamento habla de Jesús. Todo es al respecto de la vida, obra, redención, salvación a través de Jesucristo. Esto es todo lo que podemos decir, para lo cual nosotros podemos prestar atención en el día de hoy. Un ejemplo de cómo Dios me habló a mí la primera vez. Yo le dije al Señor, Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y yo me recuerdo de haber tenido una televisión como de 17 pulgadas, blanco y negro, de esas portátiles. Y cuando yo trabajaba en el banco, en un banco que trabajaba, yo no tenía crédito suficiente para poder sacar una televisión a plazos, decimos allá en Guatemala, o sea, a crédito. Entonces le pedí favor a un compañero de trabajo que me hiciera el favor de ser mi fiador. Y Fernando muy generosamente me dijo, sí, con mucho gusto, yo soy tu fiador. Fuimos a la agencia, se llamaba La Curazao, la tienda. Me fui a la tienda La Curazao y fui a escoger mi televisión de 17 pulgadas, brand new. Dije, oh, ahora tengo mi televisión para mí. Le pagaba a mi compañero de trabajo algunas veces. Al final yo dejé de trabajar en el banco y me desaparecí. Y un día yo estaba en mi habitación a solas y me vino este pensamiento: la televisión no es tuya. Hey, nadie sabía, no había nadie en mi habitación y nadie sabía que la televisión realmente no era mía. Yo me sentí impulsado a llamar a Fernando al trabajo y le dije, Fernando, yo tengo algo que es tuyo. Dios me ha mostrado que tengo que devolvértelo. Es una manera muy interesante de oír la voz de Dios. Entonces cuando agarré el teléfono me pongo a hablar con Fernando. Fernando estaba, ¿cómo creen ustedes que estaba conmigo? No estaba feliz. Finalmente, bla, 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 y bla, 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 bla. El hombre estaba pero súper molesto conmigo porque él tuvo que pagar la televisión por mí. Mi punto: Dios puede hablarte a través de la exhortación al pecado que estés practicando el día de hoy. Dios puede hablarte a través de la exhortación al pecado que esté en tu vida hoy. De igual manera,
Yo me recuerdo cuando Dios me habló de con quién me iba yo a casar. Yo no tenía una lista muy grande de opciones, pero cuando yo miraba a Flor, la miraba grandes ligas. ¿Sí entienden ustedes? Out of my league. La miraba, hasta dije, porque en Guatemala hay un dicho que dice rayado. No sé si ustedes lo entienden, pero básicamente yo dije, el que se case con esa mujer va a estar rayado. O sea, es suertudo, va a estar bendecido y todo. Y cultivamos una relación de amistad muy bonita. Pero yo tenía otra novia, bandido yo, ¿verdad? Yo tenía otra novia que era amiga de Flor. Y no sé si fue el destino, no existe el destino, ¿verdad? O Flor se comió el recado. El asunto es que yo estoy orando un día y le estoy diciendo a Dios, Dios, yo quiero tener una familia. Yo necesito tener una familia, quiero, anhelo, tengo tanto deseo. Y en ese momento, ¡pum!, me viene la carita de Flor. Hasta ahorita la puedo recordar claramente. Verá su carita así de virgencita, le digo yo a veces. I love you, mamá. O sea, me vino su carita y inmediatamente me vino a mi mente. Cuando la conocí la primera vez, a Flor la conocí con sus manos levantadas, con una blusa de encajes hasta por aquí, con encajes en las mangas, una moda que ya no existe, era creo la moda de los siglos XVII o por ahí, ¿verdad? Pero el asunto es de que me viene a mi mente, y sabe una cosa, fue así como Dios me habló de que Flor era mi esposa. Dios también te puede hablar a través de los deseos puros de tu corazón. ¿Aló? Dios también puede hablarte si tienes deseos puros en tu corazón. Dios no solo te va a hablar a través de la exhortación por el pecado que pudieras estar cometiendo, sino que Dios también te puede hablar a través de los anhelos, los deseos puros que puedan abrir en tu corazón. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo, es la palabra de Dios. Otra cosa que es importante que usted y yo sepamos es que Jesús es el heredero de Dios de todo. Todo ha sido creado, usted lo puede ver en la pantalla. Todo lo que Dios hizo, lo hizo el Hijo también. Hace unos días estábamos Kitty y yo conversando al respecto de cosas como por ejemplo el eclipse que va a haber mañana. ¿Cuántos saben que mañana va a haber un eclipse? Pero estábamos hablando y en algún momento él mencionó a un científico que él leyó un libro de este científico que hablaba del tamaño de las galaxias, ¿verdad? No tengo toda la información, pero lo que le quiero decir básicamente era como que la galaxia donde nosotros vivimos pudiera ser medida como la marca que dejaría este lápiz en el universo. La galaxia donde nosotros vivimos tiene muchos planetas, tiene cientos de estrellas y solo se ve como un puntito en medio de toda la creación. Pero dice ese científico que alrededor de estas galaxias o de todo lo que ha sido creado hay como un muro. Hay como algo que no lo limita, pero que sugiere que hasta ahí llegarían. Y la cantidad, la distancia entre uno y el otro extremo son aproximadamente 3 billones de años luz. No me pregunte qué significa eso, porque solo lo estoy repitiendo como lorito de algo que escuché.
Pero en mi cabeza hace mucho sentido, porque si yo vivo en Nampa, Idaho, y ni siquiera aparece en el mapa de ese gran universo, y dice la Biblia que todas esas cosas las crió Jesús. Todo eso, el diámetro de nuestro sistema solar. Cuando usted se pone a pensar, hace unos días estaba componiendo arreglando una barbecue grill, que se le descompuso una válvula, entonces estaba arreglándola, pero era un círculo pequeño de aluminio, y me dio tantos problemas poder arreglarlo, que puse a pensar, si yo tuviera que arreglar el diámetro del sistema solar, yo no voy a poder hacer absolutamente nada. Le digo esto para que usted entienda mi punto. Cristo Jesús es el heredero de todo lo que ha sido creado. Y no es más, Él es el autor de todo lo que se ha creado. Ahora yo quiero que usted me acompañe a Hebreos una vez más, capítulo 1. Dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Escúcheme bien esto, mi hermano y mi hermana. No es solamente de que Jesús es el Verbo de Dios y que Él es el heredero de todo lo creado, sino que es Él el que sigue hablando hasta el día de hoy. Quiero hacer una súplica, y probablemente algunos de ustedes van a pensar que yo sé más que lo que sé de lo que usted está viviendo el día de hoy. Pues déjeme decirle esto, déjeme suplicarle esto. Escuche a Jesús. Él está hablando. Escucha a Jesús en tus circunstancias actuales. No esperes que yo te hable. No esperes que ellos te hablen. No esperes que te hable. Solo presta la atención al hecho de que Jesús está vivo, resucitó, y que Él está dispuesto a conversar contigo. Tercer punto importante para los que queremos vivir de acuerdo a lo que creemos que es ese Señor grande, el mayor de todos, que es Jesús. Jesús es Dios mismo. Jesús no es la representación de Dios. Jesús es Dios mismo. Él es Dios. Y yo quiero que no menosprecies eso en ningún momento. No menosprecies el hecho de que Jesús sea Dios también. Filipenses capítulo 2, versículos 7 a 11 dice: Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, siendo hecho semejante a los hombres, y al encontrarse en forma humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le concedió el nombre que es sobre todo nombre, para que delante del nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué quiere decir todo esto? No hay mucho que yo puedo decirte más que un pensamiento simple que surge de mi entendimiento de este texto. Es que a Jesús se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y que ese nombre tiene toda autoridad
toda la autoridad para bendecirte como también para corregirte. Tiene toda la autoridad para premiarte o para castigarte si eso fuera necesario. En otras palabras, la misma autoridad que le reconoces a Dios Padre, se la debes reconocer al Hijo, porque es lo mismo. No lo digas, a mí el Padre no me ha hablado. Entonces, si el Padre no me habla, no dejo el pecado que estoy viviendo, no dejo las actitudes que tengo, sino no esperes que el Padre te hable, porque si tú conoces a Jesús, tú has visto al Padre. ¿Aló? Los que hemos visto a Jesús, hemos visto al Padre. A mí me llama muchísimo la atención que mañana va a haber ¿cómo se llama? Un eclipse. Aquí dice que lo vamos a poder ver como en 35% más o menos. Pero hay toda una faja en el estado de Texas que se va hasta cerca de Nueva York en una manera recta, en donde por casi 5 minutos va a haber oscuridad total durante el día mientras dure el eclipse. Yo me quedo maravillado solo de pensar, ¿cómo es eso? O sea, sí entiendo que la luna va a estar enfrente del sol, en medio del sol y de la tierra, que lo entiendo. Pero cuando me pongo a pensar en quién hizo todo eso, no me queda otra respuesta más que reconocer que eso es el Verbo hecho realidad, que el Verbo lo ha hecho todo. Déjenme comenzar a terminar la introducción a este tema que va a durar algunas semanas. Hágame el favor de acompañarme al capítulo 1, versículos 5 a 14 de Hebreos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: su trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad en el cetro de su reino. Mas has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Déjeme hacer una pausa allí. Número 1. ¿Cuántos de ustedes tienen el privilegio de ser hijos de Dios? Levante su mano. Todos nosotros tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios. Pero eso Dios nunca se lo dijo a un ángel. Nunca le dijo a un ángel: tú eres mi hijo. Otra cosa importante que aparece en este texto, que está relacionado, por favor vea el versículo 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Nosotros no estamos llamados a adorar a los ángeles. Los ángeles están obligados, están llamados a adorar al Hijo. Por eso el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos enseña claramente que no hay ningún poder que nos pueda separar del amor de Dios. En el Salmo 8, abra su Biblia en el Salmo 8, y dice: ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria? Lo has hecho menor que los ángeles. Es importante que usted y yo entendamos que el Jesús, que es igual a Dios, recibe la adoración de los ángeles,
no los ángeles recibiendo la adoración de Jesús. Por eso es importante que tú desarrolles hábitos de adoración a Jesús. Yo tengo la bendición de ser pastor o de estar en el ministerio ya por casi 40 años. Y te puedo decir una de las cosas que a mí más me hace, con lo que yo puedo medir si alguien realmente entiende qué es adoración, es si lo veo adorando o no. Me puedes decir qué es conceptos de adoración, conceptos de alabanza, de ministerio y todo lo demás, lo que tú quieras, pero si yo no te veo haciéndolo, para mí tu testimonio no está completo. ¿Por qué digo esto? Porque les aseguro a ustedes que si un ángel se apareciera aquí, la gran mayoría de nosotros íbamos a estar así, miren, ¡ah! Nos podríamos asustar, nos podríamos estremecer, pero lo que no podemos hacer es worship de los ángeles. No podemos adorar a los ángeles, solo podemos adorar a Jesús. Jesús espera de ti 3 cosas importantes. No están en tus notas, las tengo en las mías nada más. 1, Él espera que le prestes atención. Si quieres escribirlo en tus notas, puedes hacerlo. Jesús espera que tú le prestes atención. 2, Jesús espera que reconozcas su voz. Jesús espera que tú reconozcas su voz. ¿Por qué? En Juan capítulo 10, la Biblia nos enseña que las ovejas reconocen la voz de su pastor y viceversa. Es importante que usted y yo cultivemos el hábito de poder reconocer la voz del pastor. 3, es importante obedecer a la voz del pastor. Es importante obedecer a la voz del pastor, que es Jesús. Y lo más importante es la número 4, creerle, creer que lo que Él está diciendo es lo mejor para tu vida. Creerle a Dios, creerle a Jesús, porque en otros tiempos Dios estuvo hablando a través de los profetas, pero hoy nos habla a través del Hijo. La próxima semana seguiremos desarrollando más sobre este tema. Permítame orar por usted y despedirlos en oración para que usted se vaya a descansar el resto de este día. Y gracias por haberme escuchado. Padre, te doy gracias a ti, oh Dios, por permitirnos un servicio como este, Señor, aquí en la ciudad. Por permitirnos, Dios, poder dedicar este tiempo, Señor, a la reflexión, a la interpretación de tu palabra, Señor, a hacer que nuestras vidas se vean expuestas al contenido de la Biblia, al permitirnos, Dios, que por ser expuestos al contenido de la Biblia, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de ser, se vean transformados, Señor, de tal manera que seamos capaces de dar fruto de aquello que tu palabra dice que es la verdad. Yo te vengo a pedir en esta hora, Señor, por todos aquellos que por cualquier decisión, Señor, física, humana, carnal, lo que sea, estén atados al pecado, Señor, yo te suplico que tú los perdones, Señor, y que le des la oportunidad de redimirse, Señor, no haciéndolo ellos mismos, sino la remisión que ya Jesús vino a hacer por ellos, Señor. Señor, yo oro en esta tarde también, Señor, por todos los demás que en algún momento, por cualquier adversidad o circunstancias incomprensibles,
nos desanimamos y queremos dejar la fe y dejar de caminar en esto que llamamos cristianismo. Señor, te vengo a pedir que nos des la fortaleza, el vigor, Señor, y la buena voluntad para poder seguir adelante, creyendo, Dios, que nuestro Jesús es el Verbo, que Jesús es el heredero, que Jesús es Dios, que esos tres aspectos de quién es Jesús sean suficientes para nosotros para sustentar en nuestra vida diaria una fe, Señor, que es una fe, que sea una fe inquebrantable. Padre, yo bendigo a mis hermanos y los envío en tu paz en este día, Señor, para que donde ellos vayan, tu presencia esté con ellos y que no les haga falta provisión, Señor, ni en su casa ni en la casa de su descendencia. Los bendigo, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias por escucharme una vez más. Nos vemos aquí la próxima semana.